Zelensky asegura que están muertos. Quédate hasta el final para saber el motivo de su afirmación y las consecuencias que va a tener. La declaración del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sacudió profundamente no solo a Ucrania, sino también a sus aliados occidentales, que recibieron la noticia con un desconcierto que rápidamente se transformó en preocupación. Desde su oficina en Kiev, Zelensky apareció ante las cámaras con un semblante serio, y en un tono solemne, expresó la gravedad de una situación que consideraba un punto de inflexión histórico para Ucrania y para la estabilidad de Europa del Este. En sus palabras, quedó clara la profunda desilusión y el sentimiento de traición ante lo que describió como la sentencia de vulnerabilidad que Trump había impuesto sobre su nación. Zelensky, visiblemente afectado, comenzó su discurso refiriéndose a las esperanzas y esfuerzos que Ucrania había depositado en su relación con Occidente, y en particular, con Estados Unidos. Describió cómo, desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, Ucrania había trabajado incesantemente para establecerse como un país soberano y democrático, con valores alineados a los de las naciones occidentales. Con una voz que denotaba tanto indignación como tristeza, Zelensky comentó: «Estamos muertos. Hoy me he enterado de que el presidente Trump, en una reunión privada en Nueva York, ha decidido que hará todo lo posible para bloquear nuestro ingreso en la OTAN. Esta decisión no solo debilita a Ucrania como país soberano, pone en peligro a todas las familias de Ucrania, hombres, mujeres y niños que confían en que la comunidad internacional defenderá sus derechos y libertades ante cualquier agresión externa». La noticia sobre esta reunión privada en la Torre Trump, en la que el presidente estadounidense habría expresado su rechazo a la inclusión de Ucrania en la OTAN, fue confirmada, según Zelensky, por funcionarios de la administración Trump que detallaron la postura de la Casa Blanca sobre el tema. Según estos informes, la política de Trump buscaba evitar una escalada de tensiones con Rusia, país con el que Trump había intentado mejorar las relaciones en los últimos años, especialmente a través de lazos económicos y proyectos de seguridad compartida. En la Torre Trump, junto a sus asesores más cercanos, Trump habría señalado que el ingreso de Ucrania en la OTAN era una provocación innecesaria hacia Rusia, un país que él consideraba esencial para el equilibrio geopolítico de la región y con el cual deseaba mantener relaciones más estables. El impacto de estas declaraciones en Ucrania fue inmediato y devastador. La frustración de Zelensky reflejaba el temor de un país que, desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, ha sentido en carne propia las consecuencias de vivir bajo la sombra de un conflicto latente. Con esta declaración, Zelensky intentó transmitir al mundo la vulnerabilidad de su nación, que ahora quedaba expuesta a una amenaza que él consideraba inminente y de proporciones catastróficas. Para Ucrania, esto no es solo un golpe estratégico, es un ataque a nuestro derecho a existir como una nación libre y soberana, afirmó Zelensky, en lo que fue interpretado como un llamado de emergencia a la comunidad internacional. Zelensky subrayó que Ucrania había estado construyendo una democracia sólida, combatiendo la corrupción y buscando integrarse a las economías de mercado de Occidente. Lo hemos hecho con el apoyo y las promesas de Estados Unidos y de Occidente. Pero ahora, esa promesa está siendo retirada sin justificación, dejándonos a merced de un régimen que ha demostrado estar dispuesto a usar la fuerza para lograr sus objetivos, agregó, con un tono que reflejaba la magnitud de la traición que sentía. La reacción de los ciudadanos ucranianos no se hizo esperar. En redes sociales y en las calles de Kiev, la indignación y el temor eran palpables. Las imágenes de las familias y los ciudadanos preocupados inundaron los noticieros y las plataformas digitales. El pueblo ucraniano, que durante años había sostenido la esperanza de unirse a la OTAN como garantía de protección frente a la amenaza rusa, ahora se veía enfrentado a un futuro incierto. Las calles de Kiev, que alguna vez se llenaron de manifestantes en favor de la integración con Europa, ahora se llenaban de grupos que discutían el sombrío panorama que esta noticia representaba para su país. Suscríbete solo si quieres tener información que los medios te están ocultando. Zelensky, consciente de las repercusiones que esta decisión podría tener sobre la población, advirtió en su declaración que Ucrania podría enfrentar una crisis humanitaria sin precedentes. Explicó que, sin la protección de la OTAN, muchos ucranianos temían por su seguridad y podrían optar por abandonar sus hogares en busca de refugio en otros países. Ucrania se enfrenta a una posible crisis humanitaria de dimensiones incalculables. Si nuestra gente no puede vivir en paz, si no puede estar segura en su propio país, muchos optarán por abandonar sus hogares y buscar refugio en Europa y otras partes del mundo. Esto no solo afectará a Ucrania, tendrá repercusiones para todo el continente europeo y para la estabilidad global, advirtió Zelensky, enfatizando la interdependencia entre la seguridad de Ucrania y la de Europa. Funcionarios ucranianos ya habían comenzado a hacer estimaciones preliminares del éxodo que podría desatarse si el país queda desprotegido frente a Rusia. Según estas estimaciones, la salida de ciudadanos podría alcanzar a millones de personas, lo que representaría una presión inédita sobre los países vecinos y sobre el sistema de asilo europeo.
Naciones como Polonia, Rumanía y los estados bálticos se encontrarían en la primera línea de esta crisis humanitaria, recibiendo a miles de refugiados que huirían en busca de seguridad. La posibilidad de un éxodo masivo no solo traería desafíos logísticos, sino también un posible aumento de tensiones en las fronteras y una presión sobre los recursos de los países que, por solidaridad o por acuerdos internacionales, tendrían que acoger a los refugiados ucranianos. Suscríbete solo si quieres tener información que los medios te están ocultando. A medida que la declaración de Zelensky se hacía viral, los líderes europeos comenzaron a reaccionar, conscientes de que la estabilidad de Europa del Este estaba en juego. En Bruselas, el cuartel general de la OTAN y la Unión Europea convocaron reuniones de emergencia para evaluar la situación y coordinar una posible respuesta. Funcionarios europeos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Ucrania quedara desprotegida frente a una Rusia que había demostrado repetidamente su disposición a emplear la fuerza militar para expandir su influencia en la región. En países como Polonia y los estados bálticos, los líderes expresaron su solidaridad con Ucrania y advirtieron que cualquier agresión contra su vecino tendría consecuencias de gran alcance para la seguridad de toda Europa. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información que la televisión no quiere que veas. Mientras tanto, en Moscú, las autoridades rusas permanecieron en silencio, sin emitir declaraciones oficiales sobre el discurso de Zelensky o sobre la decisión de Trump. Sin embargo, expertos en relaciones internacionales sugirieron que el Kremlin podría interpretar esta situación como una oportunidad para fortalecer su posición en Ucrania, aprovechando la debilidad de un país que ahora se encontraba sin el respaldo explícito de Occidente. Algunos analistas señalaron que Rusia podría aumentar su presión sobre Ucrania, ya sea mediante la diplomacia o incluso mediante acciones militares, con la intención de consolidar su influencia en una región que Moscú considera vital para su seguridad. Suscríbete solo si quieres tener información que los medios te están ocultando. La prensa internacional cubrió la declaración de Zelensky con gran detalle, y el mensaje del presidente ucraniano pronto se convirtió en tema de análisis y debate en los principales programas y portales de noticias del mundo. Los expertos discutieron las posibles implicaciones de esta decisión para el equilibrio de poder en Europa y analizaron los motivos de Trump para adoptar una postura que muchos consideraban arriesgada y controvertida. Mientras tanto, en Ucrania, el sentimiento de vulnerabilidad se apoderaba de una nación que veía sus sueños de seguridad y prosperidad cada vez más lejanos. La declaración de Volodymyr Zelensky ante el mundo fue mucho más que una simple reacción. Fue un llamado urgente y apasionado a la comunidad internacional para que no dé la espalda a Ucrania en un momento de profunda vulnerabilidad. Zelensky, visiblemente afectado pero determinado, presentó un plan concreto para resistir lo que describió como una amenaza existencial. Voy a acudir a la ONU, al Consejo de Seguridad, y a cualquier foro internacional que nos escuche. Defiendo no solo los derechos de los ucranianos que me eligieron, sino también de aquellos que no pueden alzar su voz. Los principios de la ONU y la Carta de Derechos Humanos no pueden ser ignorados para priorizar alianzas que contradicen esos mismos ideales de libertad y justicia, afirmó en un tono firme, logrando captar la atención del mundo entero. La retórica de Zelensky no fue únicamente una exposición de hechos, sino una advertencia con tintes históricos. Recordó cómo, en años recientes, Ucrania se ha alineado con Occidente y ha llevado a cabo reformas profundas con la esperanza de recibir el respaldo que se le prometió. Enumeró los logros de su administración, tales como la reforma del sistema judicial, la implementación de medidas estrictas contra la corrupción y los esfuerzos por fortalecer la economía a pesar de la presión rusa. Ucrania no ha sido un espectador pasivo. Hemos luchado, trabajado y confiado en la comunidad internacional. Nos prometieron apoyo. No pedimos más que lo que nos aseguraron. Pero ahora, cuando el peligro es mayor, aquellos que deberían estar a nuestro lado parecen retroceder, declaró, haciendo énfasis en el compromiso de Ucrania con los valores democráticos y su cercanía con las democracias occidentales. La respuesta en Europa no se hizo esperar. Los líderes europeos, especialmente en países como Polonia, Alemania y Francia, se pronunciaron con rapidez sobre la postura de Trump, que muchos consideraron un debilitamiento de la política de seguridad europea. En Polonia, el presidente Andrzej Duda expresó su preocupación por lo que calificó como un posible retroceso en la protección de Europa del Este. Ucrania es la primera línea de defensa de Europa. Abandonarlos es exponer a millones de personas a una amenaza directa, declaró Duda, visiblemente alarmado. En Alemania, la canciller alemana manifestó su temor a una posible crisis migratoria que podría desatarse si Rusia llegara a actuar agresivamente en Ucrania, generando un éxodo de refugiados hacia el resto de Europa. No estamos preparados para enfrentar una nueva crisis de refugiados como la de 2015, y menos aún de un país europeo que comparte nuestros valores, señaló. Los diplomáticos europeos coincidieron en que la inestabilidad en Ucrania podría tener consecuencias devastadoras, no solo en términos de seguridad,
sino también en la cohesión social de Europa. Los analistas de defensa advirtieron que esta situación podría crear una vulnerabilidad sin precedentes en Europa del Este, lo cual ofrecería a Rusia una oportunidad para expandir su influencia en la región y posiblemente reforzar su presencia militar en las zonas fronterizas. Varios países miembros de la OTAN emitieron comunicados en los que expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el debilitamiento del apoyo estadounidense desencadenara un aumento de la hostilidad rusa. Ante la creciente presión internacional, la Casa Blanca emitió un breve comunicado en el que Trump intentó calmar la tensión. Aseguró que Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania en sus esfuerzos por lograr la estabilidad y la paz, aunque evitó mencionar específicamente el tema de la membresía de Ucrania en la OTAN. Funcionarios de su administración trataron de suavizar la situación, señalando que estaban explorando opciones alternativas para fortalecer la seguridad en Europa del Este sin recurrir necesariamente a la expansión de la OTAN. Sin embargo, estas declaraciones no lograron tranquilizar ni a Ucrania ni a sus aliados en la región. Las opciones alternativas, en opinión de muchos expertos, carecían de la contundencia necesaria para disuadir a Rusia de cualquier acto agresivo. Para el pueblo ucraniano, el mensaje de Zelensky fue un llamado de auxilio que resonó intensamente en el país. Las redes sociales en Ucrania se llenaron de mensajes de apoyo al presidente y de indignación hacia la postura de Trump. En plataformas como Twitter y Facebook, ciudadanos ucranianos, figuras públicas y activistas expresaron su temor a ser abandonados por Occidente en un momento de crisis. Nos están dejando solos. Nos prometieron apoyo y ahora nos traicionan, escribió un ciudadano en Twitter, reflejando el sentimiento de traición que parecía extenderse por toda Ucrania. Las imágenes de ciudadanos protestando frente a embajadas occidentales y mensajes de apoyo en las calles y redes sociales mostraban un país unido en su preocupación y, al mismo tiempo, en su determinación por resistir. Con la crisis en aumento, Zelensky se embarcó en una intensa campaña diplomática. Diplomáticos ucranianos intensificaron sus esfuerzos en la ONU, en el Consejo de Seguridad y en diversos foros internacionales para buscar el respaldo de la comunidad global y asegurar algún tipo de protección ante la amenaza rusa. Para muchos en Kiev, la posibilidad de que el país quede aislado en medio de una situación tan peligrosa era simplemente inaceptable. La presión sobre la administración de Zelensky era enorme. Si no lograba obtener un compromiso claro de Occidente, Ucrania podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema, enfrentando solo una amenaza que, desde la perspectiva ucraniana, tenía implicaciones para toda Europa. Las noticias de una posible escalada militar rusa también comenzaron a llegar a la población. Reportes de movilización de tropas y de equipos militares rusos cerca de la frontera se hicieron eco en los medios de comunicación. La posibilidad de un ataque inminente creó un clima de tensión y ansiedad en Ucrania, con familias enteras preparándose para la posibilidad de un conflicto. El gobierno de Zelensky trató de calmar los temores de la población, pero el creciente despliegue de fuerzas rusas en la frontera y la falta de un compromiso claro por parte de Estados Unidos y la OTAN dificultaban la tarea de mantener la calma. En paralelo, la situación también empezó a alarmar a varios organismos internacionales de derechos humanos. La perspectiva de una guerra en Ucrania generaba preocupación respecto a la seguridad de millones de civiles, y la ONU emitió advertencias sobre la posibilidad de una crisis humanitaria de gran magnitud. Las organizaciones humanitarias comenzaron a prepararse para una posible ola de desplazados internos, y se establecieron reuniones de emergencia para planificar una respuesta coordinada ante la crisis. La reacción de Moscú a los esfuerzos diplomáticos de Zelensky fue fría y calculada. En declaraciones públicas, funcionarios rusos afirmaron que las intenciones de Ucrania de buscar respaldo en la ONU y en otros foros internacionales solo agravaban la situación. Rusia acusó a Zelensky de intensificar la tensión y afirmó que cualquier intento de involucrar a actores externos en el conflicto sería interpretado como un acto hostil hacia Moscú. Ucrania debe entender que las decisiones que tome ahora tendrán consecuencias de largo alcance, declaró un alto funcionario ruso, advirtiendo que Rusia estaba preparada para actuar si percibía que la situación ponía en peligro su seguridad. La situación llegó a un punto crítico, y el futuro de Ucrania pendía de un hilo. Con un éxodo masivo en marcha, la amenaza militar en sus fronteras, y la incertidumbre de si Occidente cumpliría con sus promesas, el destino de Ucrania parecía cada vez más incierto. Las opciones diplomáticas se reducían, y cada día sin una resolución era un día en el que el riesgo para Ucrania aumentaba. El conflicto entre Rusia y Ucrania ya no era una cuestión regional, sino una crisis con potencial de afectar la seguridad y la estabilidad global. La respuesta de la comunidad internacional en los próximos días sería crucial, no solo para Ucrania, sino para el equilibrio de poder en el mundo.